Bueno, continuando un poco con el derrotero histórico, con la evolución del sistema productivo agrícola-ganadero argentino, ya nos adentramos en el siglo XX. Habíamos visto cómo se había consolidado el Estado Nacional, cómo se habían extendido las fronteras productivas, cómo la nueva tecnología había llegado al país junto con la inmigración, o sea, con la mano de obra. Lo cierto es que durante la Primera Guerra Mundial, que comenzó en el año 14 del siglo XX, 1914 a 1918, más o menos, 19, 20, el auge de la exportación, ya ahora no tanto ganadera, sino también agrícola, o no necesariamente ganadera, que seguía siendo lo más importante, sino también la agrícola, había tenido un auge fundamental porque los países centrales, los países en guerra, necesitaban estas materias primas para subsistir. Entonces, la Argentina vivió una época de una gran bonanza. En aquella época, era la época que se llamaba de las vacas gordas, de tirar manteca al techo. Pero lo cierto es que en el año 29 se produce el crack del año 29 en Estados Unidos, con una caída estrepitosa de la bolsa norteamericana, y el mundo termina de consolidar toda una etapa recesiva. El mundo, cuando digo el mundo, me refiero al mundo occidental. Toda una etapa recesiva muy compleja que llevó a que las grandes naciones centrales cierren sus fronteras. ¿Para qué? Bueno, para empezar a protegerse de la competencia de otros países. Era necesario consolidar un modelo de sustentabilidad interior. Entonces, las grandes economías del mundo hasta ese entonces dejaron de comercializar a nivel internacional en gran medida. De este modo intentaban tratar de fortalecer su propia producción y su industria. Claro, la Argentina se había ya consolidado en su versión de Estado moderno como una economía centralmente exportadora de materias primas. Lo cierto es que esta interrupción del comercio internacional devino en una caída formidable de la demanda de los productos argentinos. Entonces, claro, surgió ahí la necesidad o la posibilidad de analizar una mayor injerencia o intervención del Estado. Esto es paradójico porque siempre los sectores exportadores, cuando están en bonanza, hablar de la intervención del Estado para ellos es muy crítico y salen a criticarlo abiertamente y de manera a través de mucho lobby político. Lo cierto es que en aquel entonces necesitaron del Estado y fueron al Estado. Era la presidencia de Justo, que era un hombre que pertenecía al régimen conservador de la República Argentina. Recuerden, aquí ya había caído Hipólito Yrigoyen en el año 30, había caído, mediante el primer golpe de Estado que hubo en Argentina, bajo el golpe del dictador José Félix Uriburu, y al primer gran partido político socialdemócrata de la Argentina lo habían sacado del poder para volver a consolidar al grupo conservador de la Argentina en el poder. Y bueno, esto se hizo a través del presidente Justo, que los recibió a los grandes exponentes del sector agrícola, ganadero, exportador, y se decidió la creación de lo que después se llamó la Junta Nacional de Granos. La Junta Nacional de Granos, fíjense, nace ahí en la década del 30 y subsiste hasta el año 1991, cuando durante lo que se llamó la modernización del Estado y la desregulación de la actividad económica, durante la presidencia de Carlos Menem,
se produjo la disolución de la Junta Nacional de Granos. Pero volvamos a aquel entonces. La Junta Nacional de Granos no fue la primera junta, sino que ya existían otras juntas más chicas que comercializaban, bueno, les voy a explicar de qué se trata, pero que vamos a decirlo así, que intervenía sobre, por ejemplo, la actividad algodonera en Argentina. ¿Cuál era la función de la Junta Nacional de Granos y de las otras juntas? Pero bueno, después durante el gobierno de Juan Domingo Perón, la Junta Nacional de Granos ya intervino en casi toda la actividad productiva primaria argentina y también en la industrial. ¿Qué es lo que hacía? Hacía como un intermediario. Compraba la producción a un determinado precio sostén, un precio que se estipulaba era el necesario para generar la rentabilidad mínima del sector, y luego la vendía a los exportadores o directamente la exportaba. ¿Esto qué quiere decir? Que el comercio exterior en Argentina estaba en manos del Estado. Y el Estado hacía un excedente, obtenía un excedente muy importante entre el precio que pagaba a los productores y el precio al cual comercializaba internacionalmente. Entonces todo aquel periodo del libre cambio y del libre comercio que había dominado el aspecto internacional de la Argentina, que ustedes lo van a poder ver en el artículo que yo agrego de Mario Rapoport, es un artículo cortito, que trata muy bien el tema, pero acá se produce un quiebre de ese sistema porque, bueno, justamente por la intervención del Estado como una suerte de amortiguador de la actividad económica, más que amortiguador es un sostén de la actividad económica, y además se lograba por partida doble un recurso fiscal muy importante que, como les decía, provenía de la diferencia entre el precio de venta de la mercadería y el precio de compra. Lo más importante que se produjo en los primeros tiempos de esta junta fue que el Estado inyectaba dinero a estas economías y a estos productores con la finalidad de sostenerlo en su actividad, dada que la gran caída, no solamente de la demanda, sino del precio internacional de los productos, hacía inviable la producción. Entonces el Estado se hizo cargo de esas actividades a través de estas juntas, que, como les decía, organizaba un poco el sistema productivo argentino y también tenía en sus manos el monopolio de la comercialización. Estas juntas y esta lógica funcionó, como yo les decía, durante muchísimo tiempo en la Argentina, estableciéndose tres grandes bloques, grandes, muy arbitrariamente estipulados, pero bueno, pero que sí se pueden distinguir, que es el primero, que viene hasta la década del 30, desde la formación del Estado-Nación argentino moderno, allá por el 1856, 1860, donde básicamente se dejó, o sea, la ganadería empezaba a dejar de ser la principal fuente, no la ganadería en sí misma, sino los cueros y la carne salada, dejó de ser la principal producción para convertirse, a través de los cambios tecnológicos y de la mayor capacidad productiva, en ya la exportación de carnes, inclusive en frío, los frigoríficos, y también granaria, hasta más o menos la década del 30, y eso se hacía con el libre cambio internacional. Hasta que en la década del 30 aparece la intervención del Estado a través de estas juntas, que concluye en la década del 90 del siglo XX, en 1991 más precisamente, cuando se produce la derogación de todas las juntas, inclusive la Junta de Grano, estaba también la Junta de Carnes, y vuelve a imponerse en la Argentina el libre cambio y la libre exportación, o sea que el comercio exterior ya deja de estar en manos del Estado para volver a manos del sector
privado, y así llegan los grandes capitales de las empresas internacionales, que son las mismas que a posteriori hacen mucha fuerza por evitar otro tema muy importante que lo vamos a analizar en la próxima clase, que es el tema de los derechos de importación y exportación, más conocido como las retenciones. Bueno, espero que el material les sea fácil de comprender, supongo que sí. Primero porque no encuentro motivos para que no lo sean, yo los he leído y no entran en tecnicismos que no hayamos explicados. Por lo demás no veo qué otro problema podría llegar a haber. Cualquier inconveniente, saben ya por dónde contactarme. Bueno, les mando un saludo y por favor lean ambos textos. Son dos artículos, el de Rapoport es un poco más largo, el otro es muy corto y es simplemente explicativo de lo que fue la Junta Nacional de Granos.